quedé pensando en lo que mencionó en clase acerca de los fundamentos del turismo. A ver, recuérdame. Lo que pasa es que eso de los contextos no se me queda. No recuerdo muy bien las fechas, entonces ligar todo eso me es muy complicado. En pocas palabras, tengo muchas dudas sobre el desarrollo del turismo en México. No me entra ni con calzador. De acuerdo. Es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es una línea de tiempo donde coloques los hechos más importantes y de ahí partas para ir uniendo los sucesos. Ah, ¿y cómo hago eso? Ay, fácil. Tienes que ubicar el espacio temporal. Por ejemplo, entre los años 20 y los 40, cuando la producción en cadena y la cultura de masas estaba en su apogeo, la radio, la prensa y el cine ofrecían a los espectadores un acceso vulgar a la literatura y música. Oh, ¿y con el turismo cómo lo hacemos? De igual forma, observa, el turismo en México comienza a formalizarse entre los mismos años. Se caracteriza por la aparición de corrientes turísticas extranjeras y el nacimiento de algunos servicios como la hotelería turística. La agencia de viajes y los primeros organismos especializados. ¡Exacto! Y en el año de 1922 aparece el primer grupo organizado de turistas. Asimismo, se crea la Asociación de Administradores y Propietarios de Hoteles, que más tarde se transformaría en la Asociación Mexicana de Transportes. El inicio del turismo en México me queda claro, pero ¿qué hay con los presidentes? Según esto, ellos tuvieron mucho que ver con el desarrollo del mismo, ¿no? Sí, obviamente el desarrollo económico se relaciona directamente con los sexenios presidenciales, como en el régimen del licenciado Miguel Alemán. En este periodo, la industria turística ocupa un lugar privilegiado en la planeación del desarrollo social y económico del país. El gobierno le concede mucha atención a la actividad turística. Surgen grandes centros turísticos y México se impulsa con gran fuerza al mercado mundial. Y en el sexenio del licenciado López Mateos, se reconoce la importancia del turismo en la iniciativa de reformas a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. Posteriormente, se crea la Comisión Mixta Pro Turismo, que depende de la Secretaría de Gobernación, cuya función principal es la de realizar proyectos que fomenten el incremento de visitantes extranjeros al país. Entonces, ¿lo anterior se puede reconocer básicamente como el inicio del desarrollo del turismo en México? Básicamente, pero más adelante se generaron modificaciones, reformas y reglamentos que lograron posicionarlo como una de las principales actividades económicas del país. ¡Wow! De hecho, ayer escuché en la radio que México se ubica en el 8º lugar en recepción de turistas internacionales y a su vez es el principal destino turístico en América Latina. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. ¿A qué se refiere? Déjame explicarte. Hace pocos años, en el 2009, para ser exactos, apareció en México una enfermedad que casi termina con el turismo, ya que aparte de que era un peligro contraer la enfermedad, causó pánico en aquellas personas que querían viajar al país, debido a que México fue denominado un foco de infección. Claro, ¿cómo olvidarlo? Por tal motivo, en los últimos años, los esfuerzos del sector salud se han destinado a la captación de los turistas nacionales. Las políticas relacionadas con el sector han tenido que sufrir varios cambios debido al entorno que los ha rodeado, pues se generó y ha generado una crisis que es importante abatir. Este inició con el caso de la influenza H1N1 en el año 2009 y actualmente se ha recrudecido en algunos puntos por la violencia. Lamentablemente, la errónea difusión que han dado los medios de comunicación a estas cuestiones ha ocasionado que los turistas se alejen de los destinos turísticos. Eso es tan triste. ¿Y no han surgido planes para solucionar este problema? Sí, la Secretaría de Turismo ha puesto en marcha una serie de estrategias para abatir la crisis en el sector. Una de ellas ha sido el lanzamiento de campañas publicitarias aprovechando el Bicentenario de México, rescatando el prestigio y haciendo notar que la inseguridad no es únicamente en nuestro país, sino que es un problema mundial. En cuestiones de sanidad, se están haciendo campañas para extremar precauciones de higiene y así evitar contagios de tipo viral por diversas enfermedades, no solo la influenza, sino también el dengue, por ejemplo. Lo que se busca en estas medidas es recuperar la confianza del turismo, nacional o extranjero, y sobre todo de los inversionistas para seguir contando con un desarrollo sustentable y aplicando medidas de seguridad. Suena muy bien, solo que es un trabajo muy extenuante para la Secretaría de Turismo, ¿no? Lo sé, pero algunas de estas medidas se toman en conjunto con Fonatur, el Fondo Nacional de Turismo, debido a que es el organismo responsable de estudiar las preferencias y gustos de los turistas e inversionistas, haciendo crecer los lugares llamados centros integralmente planeados, como lo son Iztapas y Guatanejo,
Loreto, Cancún, Huatulco, Pitibú, que está en Nayarit, entre otros. Estos lugares se caracterizan por la infraestructura con la que cuentan, las vías de acceso para su arribo y los servicios que se han creado a sus alrededores. Podemos decir que gracias a Fonatur, México figura dentro de los primeros destinos en cuanto a llegada de turistas. Además, es un gran asesor para los inversionistas, porque ofrecen confiabilidad y seguridad en los proyectos que generan. Gracias a su planeación en conjunto con los gobiernos estatales y municipales para hacer de estos lugares un potencial. Pero yo creo que no debemos dejar todo el trabajo a Sectur o Fonatur. Es importante que las personas que laboran en el sector turístico, así como los propios habitantes de estos sitios, nos convirtamos en los portavoces del turismo en México, ya que aquí se compite fuertemente con otros países. Sin embargo, la gran diversidad para los turistas, la calidad en el trato y el servicio que se da, nos coloca entre los principales destinos internacionales. Tienes toda la razón. Esa es nuestra perspectiva y es lo que hace que México sea un mejor lugar turístico. Por eso, hay que mantener nuestro país en buenas condiciones. Muchas gracias, Prof. Ya todo está más claro y ahora tengo muchas ganas de saber más de lo que ofrece México al mundo.